Hola, querido grupo, bienvenidos todos. Somos El Regalo de tu Partida, un grupo de espiritualidad y ayuda mutua en el duelo de la partida por un hijo o una hija. Somos una red de amor y este día tenemos el privilegio de contar con un ser lleno de luz, alguien que nos ha iluminado en este camino con su pensamiento, con sus charlas y con todo lo que ha venido trabajando. Y quiero platicarles que Camilo Rusi es autor del libro El duelo duele y eso está bien. Es un referente con respecto a la educación sobre la muerte y el duelo. Es fundador del Lead Education Group y acompañante de duelo. Fundó eventos educativos como el Congreso Internacional de Educación sobre la Muerte y la Escuela de la Muerte, que han apoyado a más de 45,000 personas alrededor del mundo. Camilo se entrenó como ingeniero y hace más de una década es conferencista y tallerista internacional para decenas de organizaciones mundiales. Así que para mí es un placer presentarles a este ser tan lindo, tan lleno de luz. ¿Y cómo estás, Camilo? Bienvenido. Yo estoy honrado, honrado de estar acá entre ustedes y de que me des esa bienvenida tan bonita y de ver sus ojitos brillantes y de estar acá un rato para compartir y para aportar. De antemano, mil y mil gracias. A ti, Camilo, muchísimas gracias. Nosotros estamos, repito, felices de tenerte. Vamos a platicar un poquito con Camilo, le vamos a hacer ahí algunas preguntas y quiero que por favor, mamitas y papitos, si ustedes tienen alguna pregunta, que también pues la anoten en el chat o levanten su manita y aprovechar, ¿verdad? Como decía Gisita al principio, esta hermosa charla para nuestro aprendizaje. Entonces, Camilo, ¿qué es la muerte? Bien, y antes de entrar en el que es la muerte, a mí me gustaría entregar de mi lado por lo menos la confianza para que Muchas ustedes sean gracias. ustedes, para que puedan decir lo que sea que esté en sus mentes, en sus corazones, sin miedo a que los demás juzguemos, sin miedo a que los demás estemos calificando lo que están diciendo. El duelo es algo como tan individual que no tiene mucho sentido decirle al otro, esto está mal, esto está bien. Entonces, de mi lado no van a recibir eso, sino más bien tal vez la experiencia de ayudando personas maravillosas como ustedes o la experiencia teórica, bueno, lo que fluya en el momento y la idea es que lo construyamos acá entre todas. Voy a usar el todas porque acá hay una mayoría contundente de mamitas, de mujeres. Entonces, por supuesto, si les dan las ganas de levantar la mano y contar una parte de su historia o de levantar la mano y simplemente compartir algo, preguntar algo, compartir algo que pueda servir, por supuesto, bienvenidísimo. Y bueno, Pau, ahora sí, ¿qué es la muerte? Tú empezaste con la pregunta más profunda de los misterios de la humanidad, ¿no? Pues me encanta porque para mí la muerte tiene un sinónimo y es transformación. Lo que pasa es que es una transformación muy intensa que vivimos en esta vida. Pero si tuviera un sinónimo, sería transformación y eso implica que la muerte nos acompaña desde que nacemos. Desde que nacemos estamos transformándonos, desde que nacemos todo a nuestro alrededor se está transformando y como que de una manera u otra la sociedad nos empujó mucho hacia el tema de la estabilidad. Y a mí me gustaría que reconociéramos entre todas que la estabilidad en realidad es algo muy ilusorio. Todo se está moviendo, todo se está transformando todo el tiempo. Les pongo un ejemplo sencillo. Si todos tratamos de quedarnos quietas, absolutamente quietas durante 2 segunditos, yo los cuento. Vamos a hacerlo sin parpadear, aguantamos esos 2 segunditos la respiración, tratamos de quedarnos absolutamente en quietud. Entonces, cuando yo cuente tres, empezamos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Listo.
Entonces, en esos 2 segundos de quietud, probablemente ustedes notaron que tu corazón se estaba moviendo, que un montón de cosas dentro de ustedes se estaba transformando, pero además de eso, eso es en lo micro, en lo macro, en el mundo, en esta esfera que está flotando en el espacio, se estaba moviendo a 27,9 kilómetros por segundo, que eso es rapidísimo y nosotros creemos que estamos quietos, pero todo el tiempo estamos moviéndonos. Entonces, para mí, hacer las paces y reconocer e integrar la muerte es hacer las paces, reconocer e integrar la transformación constante que es esta vida. Ya me puse muy filosófico, ahorita lo vamos a ir aterrizando, pero pues te doy la palabra, Pau, si quieres. Muchas gracias. Nos encanta oír tu filosofía. Queremos recorrer ese camino. Camilo, te cuento que aquí está con nosotros Gisita, pero por cuestiones de trabajo ella está solo escuchando la reunión. Ella es también quien lleva las riendas de este grupo. Bueno, la llevamos todas en realidad, pero fue Gisita conmigo quien fundó esta maravillosa red de amor, ¿verdad? Hoy nos hemos convertido en una tribu tan hermosa. Y te menciono esto porque Camilo, nuestro hijo partió, fue nuestro hijo el que falleció. Todas aquí hemos vivido ese intenso dolor. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos empezar a trabajar el proceso? Muchas llevamos pues ya 1, 2, 3 años y tú nos has dicho en varios de tus videos que el duelo es personal y cada una lo vive a su tiempo. Pero hay mamitas que recién están ingresando y están empezando a vivir el duelo. Por eso te digo, Camilo, nuestro hijo falleció. Muchísimas gracias. Y bueno, acá un mensaje para las personas que están integrándose recientemente a este grupo maravilloso. Y es que a veces uno llega, simplemente por ser un ser humano, uno llega con expectativas. Y a veces uno llega con ese deseo profundo de calmar un poco ese dolor tan intenso, de responder muchas preguntas, de apelar muchos porqués. Y de pronto se da cuenta que hay personas que llevan 2, 3 años más. Y entonces como que uno dice, no, pero ¿cómo así? Esto no puede ser tan largo. Yo no puedo sentir esto mismo que estoy sintiendo durante tanto tiempo. Entonces acá resalto lo que estabas diciendo, Pau, de que cada quien lleva el duelo su propio camino, a su propia manera. Eh, y si hay algo que sugiero que no hagamos acá es comparar ni tiempos ni dolores, porque todos estamos sintiendo, todas estamos sintiendo dolor, todos, todas vamos a llevar cierto tiempo acá. Acá lo que nos une es la muerte de los hijos, de las hijas, y, y más bien en vez de estar pensando en cuánto lleva el otro, qué tanto dolor siente, empecemos a abordar mi dolor en mi presente. Y les doy una forma como muy aterrizada de hacer esto. Lo que siempre digo que el duelo necesita, ahorita me preguntabas, Pablo, de qué hacemos, por dónde empezamos, cómo entendemos. Entonces, entender es solo uno de los espacios que necesita el duelo. El duelo necesita varios espacios. Me gustaría que nos imaginemos 5 contenedores y esos contenedores necesitan que nosotros los vayamos llenando de a poquito. De eso se trata el duelo. Pero no les quiero decir que todos llenemos el contenedor uno de primeras, el 2 de segundas, no, no es una fórmula mágica, pero todos sí tenemos esos 5 contenedores y en base a lo que yo esté viviendo en el día, en el momento, en cada circunstancia, entonces le voy dando un poquito más a cada uno de esos ¿Dónde me veo contenedores. yo? Escucho una camarita, un audio abierto. Entonces, estos 5 contenedores, uno sí tiene que ver con entender que es el contenedor mental. ¿Sí? También está el contenedor emocional, también está el contenedor físico, también está el contenedor social y también está el contenedor espiritual. Entonces,
podemos hacer un repaso rápido de cómo le puedo ir dando yo un poquito de espacio a cada contenedor. Pero lo que quisiera es que mientras hacemos este repaso, ustedes piensen, ok, ¿qué contenedor, qué espacio tal vez necesito yo más en este momento? En este momento, no mañana, no lo que he necesitado, sino en este momento que necesito. Y así nos vamos a ir entrenando para que cada una en su día a día sepa, ok, tal vez hoy necesito un poquito más de la parte mental, hoy necesito un poquito más de la parte física. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? ¿Me acompañan en este repaso de cinco contenedores? Claro que sí. Perfecto. Gracias. Entonces, el primero, el más intenso normalmente es el contenedor mental. La mente se agita tremendamente cuando estamos en duelo. La mente empieza a hacer muchas preguntas que a veces tienen respuesta, que a veces no tienen respuesta. La mente empieza a hacer cosas extrañas como hacernos sentir culpa, cosas extrañas como despersonalizarnos. Eso es simplemente un término complicado para decir, yo siento que eso está pasando como por allá, pero yo no estoy ahí adentro, estoy como observándolo y es como casi como si fuera un sueño, una pesadilla y yo quiero como que eso se acabe como esa pesadilla. Entonces la mente empieza a jugarnos todas estas pasadas, pero no es porque la mente sea mala, sino simplemente porque así es. Y entonces ese tema de la mente, a mí me gusta asociarlo con una cueva, ¿no? Entonces es como si estuviéramos en una cueva oscura y cuando vamos comprendiendo cosas es como encender luces dentro de esa cueva oscura, de tal manera que la cueva no cambia, pero yo voy a ver un poquito más lo que hay dentro de la cueva. Entonces, ¿cómo voy llenando yo este contenedor mental? Voy tratando de entender de a poquitos y con mucha paciencia qué es lo que está pasándome, por qué estoy sintiendo estas cosas tan intensas, por qué mi mente me lleva hacia la culpa. Pero fíjense que yo dije tratar de entenderme, tratar de entender el duelo por el que estoy viviendo, no tratar de encontrarle una explicación a todo lo que sucedió. Creo que la mayoría acá hemos tratado de encontrar explicaciones a las cuales a veces no encontramos una respuesta contundente. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué a nosotros si fuimos buenas personas? ¿Por qué murió a tan temprana edad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y son porqués válidos de la mente, pero son porqués que desgastan, que cansan, que son muy intensos para la mente porque es básicamente un ciclo. ¿Tengo la respuesta? No, frustración. ¿Tengo la respuesta? No, frustración. ¿Tengo la respuesta? No, frustración. Entonces va creciendo y creciendo y creciendo la frustración y al final decimos, pues me rindo, me resigno. No es que acepté, es que me resigno porque pues, ya intenté todo lo posible y no entiendo. Y todo eso es un uso válido de la energía mental, pero es un uso muy desgastante, muy, muy desgastante. Entonces simplemente podemos intentar a veces buscar otro tipo de claridades, que es el duelo, por ejemplo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo me doy cada uno de estos cinco espacios? ¿Qué le ha servido a los demás que tal vez me pueda servir a mí? ¿Cómo puedo canalizar si estoy sintiendo mucha tristeza? ¿Cómo canalizo esa tristeza? ¿Qué hago con esa tristeza? ¿Qué hago con la rabia? ¿Qué hago con la culpa? Entonces la mente va entendiendo todas estas cosas y va transitando la misma cueva, pero con un poquito más de luz. Entonces ese es el contenedor mental. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario o si quieren compartir su experiencia de qué les ha dado luz dentro de esa cueva. Acuérdense que me gustaría que esto sea una conversación más que una exposición. Muy bien, muchas gracias. Mira, ahí está Ahí está Jessy. Gisita levantando su mano y luego Miriam. Gisita, Gracias. Hola Camilo, la Paolita, gracias. Qué poderoso lo que comentas. Camilo, yo quería comentarte de ese contenedor que comentas, el mental, que me ayudó a mí y que me, digamos, que era lo que sentía que era una cueva tremenda. Al principio era esas voces en la mente de qué pude hacer, debía hacer algo distinto, la culpa, el por qué. Entonces me di cuenta que la peor persona que podía estar conmigo era yo misma.
no podía escuchar mis pensamientos porque me mataban. Entonces, ¿qué me ayudó? Me hice muy amiga de los audífonos. ¿Por qué? Para no escuchar mi mente, comencé a escuchar, en mi caso, el Hoponopono y escuché y empecé a escuchar muchísima meditación y esa meditación calmaba el ruido de mi cabeza y me daba cuenta que llegaba el momento en que antes el dormir era imposible, no podía dormir. Y poco a poco comencé a poder dormir, a tener tranquilidad, a tener paz. Y eso fue un trabajo, pero así de todos los días. Entonces llegó un momento de mi vida que dije, no puedo creerlo, puedo estar sin audífonos, puedo escuchar a mi mente y sentirme en paz. Y sentí que el salir de ese contenedor mental fue tan importante, pero fue una decisión de alimentar mi mente con algo que ahora entiendo que empezaba a reprogramar mi mente. Y bueno, eso quería comentarte. Gracias. Gracias, Gis. Y me parece muy digno de resaltar lo que está sucediendo y lo que ese ejemplo. De hecho, me gustaría a ver si pueden levantar la manito, así quienes tienen cámara o con el instrumento ahí de levantar la mano. ¿A quién le ha pasado que su mente le pasó a lo de Gis, que como que su mente era su peor crítico, era como el más fuerte consigo mismo? ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. Listo. Hay algo muy interesante y es cuando uno se pregunta, ¿será que yo le diría esto a una buena amiga? ¿Será que yo le diría esto que me estoy diciendo a mí, a un ser querido, cercano, que quiero, que amo? Muchas veces no, ¿no? Ojalá que sí, pero eso significa que entonces mis pensamientos son muy nobles y muy amorosos y sí, amorosos. Entonces, quiero resaltar de lo que acabas de decir, Gis, que en tu realidad exterior y objetiva, lo que cambió no fue nada. Es decir, la cueva como tal no cambió. Lo que cambió fue que tú estabas transitando esa cueva de una manera muy diferente. Al principio era con crítica, con mucha intensidad, con mucho juicio, y así lo estabas transitando. Eso me lo imagino yo dentro de la cueva como un caballo desbocado, pero estrellándose contra todo, hiriéndose. Y claro, el caballo está desbocado, es un momento de desbocarse. A veces nos pasa eso, pero eso no significa que tengamos que ser así. Y tú llegas y nos entregas esta herramienta tan maravillosa de los cascos, los audífonos. eh, voy a bombardear a mi mente con otro tipo de situaciones, con otro, el Ho'oponopono, para quien no lo conozca, es una técnica hermosísima. No sé si Gis, tú nos puedes repetir la secuencia de gracias, te amo. Sí, es algo que practicamos mucho en el grupo, que Ah, es no, el entonces, claro. gracias, gracias, te amo, lo siento, perdóname. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Hay tanto amor en todas esas palabras, entonces, claro, eso es muy diferente a decirme que por qué no hiciste esto, y es que tú debiste haber hecho, y es que por qué no viste, y es porque no te diste cuenta, y es que, bueno, entonces hay muchas formas de abordar, me parece esta una maravillosa. Muchísimas gracias, Gis, y veo por aquí la manito de Miriam. Adelante. Miriam, Miriam, ¿puedes hablar, mamita? Claro que sí, buenos días a todos. Mucho gusto de estar aquí con Camilo. Ya había escuchado de él, pero nunca había estado en, en vivo aquí escuchándolo, ¿verdad? Yo comparto lo que dijo Gis. Nuestra mente es nuestro peor enemigo, ¿sí? Hay momentos en que nos juega muchas cosas muy terribles. Pensamos que, al menos en nuestra situación, em, mi hija tiene 2 años, 4 meses que trascendió. Y estos 2 años yo he ido, como todas nosotras y todos nosotros, cayéndome y levantándome. Y mi mente jugándome pensamientos a veces terribles, ¿verdad? Cuando sucedió todo, yo sentí que también morí. Una parte de mi corazón se quedó sin vida. Mm, Todas
todas pasamos por este proceso, yo las entiendo muy bien a toditititas y veo a las mamis que apenas empezaron a caminar este camino tan terrible. A mí me ayudó mucho. Yo caí en una depresión horrible un mes, tirada, sin comer, sin salir, sin querer bañarme siquiera. Pero al mes yo reaccioné y dije, bueno, Miriam, a tu hija no le gustaría verte así. Parecía que escuchaba yo la voz de mi niña, mami, levántate, no puedes seguir así. Y ahí fue donde yo me pregunté, hija, ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Te tengo que encontrar. Ella me enseñó a meditar. Ella, de hecho, fue mi maestra y sigue siendo mi maestra de vida. Ella me enseñó muchas cosas que hasta ahora y me dejó muchos mensajes que hasta ahora he ido descubriendo y que he ido diciendo, hasta ahora descubrí y sentí lo que tú me querías decir, hija. A lo que voy es que 2 años, 4 meses de transitar este camino, encontré este grupo maravilloso, nos hemos ayudado y apoyado mucho. Yo practico la meditación, practico el Ho'oponopono, practico otro tipo de meditaciones y en los momentos en que siento, Camilo, que ya casi voy, no sé, esto nunca va a terminar, pero cuando menos mi sufrimiento ya no es tan grande ni mi culpa, que era lo que yo al principio me mataba. La culpa. Pero empecé a recordar muchas cosas y mi hijita me decía, mami, no tienes culpa de nada. Me dieron todo hasta donde pudieron, hicieron todo y yo seguí aquí con ustedes. A mi hija le hicieron trasplante de corazón a sus 19 años. Estuvo con nosotros 18 años más, gracias a ese gran donador, a ese ángel que le volvió a dar vida a mi niña. Esos 18 años con mi hijita fueron de un aprendizaje profundo. Aprendimos muchas cosas que ella nos enseñó, pero yo siento que he caminado mi camino y parece que lo voy haciendo bien, pero hay momentos, Camilo, en que me vuelvo a quebrar. Como precisamente ayer una mamita del grupo subió algo, un texto. Ay, me llegó tan hondo a mi corazón. Lloré mucho. Ayer lloré mucho, pero no nos queda otra más que volvernos a levantar. Y a veces nuestra mente, yo digo, bueno, ya han pasado 2 años, 4 meses. Yo he estado transitando este camino y pienso que lo voy llevando bien, pero hay momentos en que nuestra mente nos hace muy malas jugadas y tenemos, eso es lo que yo todavía no he podido, mm, eh, esos pensamientos que me llegan como ayer, que lloré mucho, pero lo más hermoso, les voy a comentar esto. Ayer yo salí, fui a un lugar que a mi hija le encanta y vi 2 libélulas. Y de repente, así como las vi que se desaparecieron. Pero yo empecé a buscar y dije, no, ¿a dónde se fueron? No sé, es nuestro instinto, ese amor que tenemos hacia ellos. Y encontré a una libélula en el piso. Por instinto, por así de manera automática, yo le puse mi mano y la libélula se posó en mi mano. La tuve un buen rato así cerquita de mí. O sea, esos son momentos, Camilo, en que yo vuelvo a salir, en que yo vuelvo a levantarme. Pero a lo que iba era eso, que ayer ese texto que subió una mami, creo que fue Carla, no sé si fue Carla Pasos, algo así, me volvió a doblar. Entonces, es lo que digo, Camilo, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que mi mente ya no me juegue todo esto? Es lo que quiero, es lo que quería comentar. Gracias, querida Miriam. Muchísimas gracias y honro que hayas abierto el corazonzote así de grande y contado esa experiencia tan bonita de las libélulas, todo tu proceso. Es muy bonito poder sacar esto ante un grupo tan hermoso que no nos juzga, que nos recibe lo que está saliendo de nosotros en este momento. Si tú me das permiso, querida Miriam, profundizamos un poquito en tu situación para entender, porque yo creo que algo de lo que tú estás viviendo nos va a ayudar a todos en algún grado. Entonces, ¿me das permiso de profundizar un poquito en lo que estás viviendo? Perfecto, súper, súper. Hay un par de puntos que me gustaría tocar, que me parecen importantes que de una vez alineemos expectativas
de que no van a cambiar lo que está sucediendo, sino tal vez cómo lo estoy viviendo yo. Una cosa es la vida, otra cosa es mi experiencia de vida. ¿A qué me refiero? No sé, ¿a alguien acá le gustan las montañas rusas? ¿A alguien acá le dan mucho miedo las montañas rusas? Y la montaña rusa es la misma, solo que hay unos que se suben y se la super gozan y se la super disfrutan y quieren que haya más vueltas terribles de esas. Y hay otros que dicen, por favor, que esto ni arranque, ojalá se vaya la luz, yo no quiero que esto arranque, por favor. ¿Sí? Entonces, una cosa es la vida, una cosa es la montaña rusa y otra cosa es cómo vivo yo esa montaña rusa, cómo vivo yo esa vida, nuestra experiencia de vida. ¿Listo? Entonces, hubo una frasecita que dijiste al principio, mi querida Miriam, que si no estoy mal fue, la mente es nuestro peor enemigo. Eh, y en este momento puede que sí. Fíjense, eso puede pasar. La mente sí puede ser nuestro peor enemigo y ahí tienes toda la razón. Y entonces yo les traigo otra frase como para que profundicemos en este tema. Es una frase de una película. No sé si se la vieron, es como una película futurista, se llama El juego de Ender. Digamos que la película no es tan relevante. La frase dice básicamente, cuando comprendo a mi enemigo lo suficientemente bien como para vencerlo, entonces también lo amo. Entonces, fíjense la profundidad de esa frase. Cuando comprendo a mi enemigo lo suficientemente bien como para vencerlo, entonces también lo amo. Acá no estoy diciendo que ahora amemos nuestros enemigos, ¿sí? Eso es como un salto muy grandote que dio la frase. Pero a lo que sí apela esta frase es que, ¿qué tal si en vez de entrar en guerra automática con el enemigo, como aquello que yo percibo como el enemigo, trato primero de comprenderlo? ¿Sí? Entonces, es básicamente hacer el switch de guerra a paz, guerra a paz, guerra a paz. Fíjense que el lenguaje que utilizamos para abordar el duelo normalmente es de guerra. Entonces, enfrenta esto que te está sucediendo, supéralo, tienes que ser fuerte, sigue adelante, tú puedes, eres una guerrera. Entonces, todo eso genera un contexto que le dice a nuestra mente, claro, estamos en guerra. Nosotros tenemos es que acabar con esto, esto es nuestro enemigo. Entonces tratemos de comprender por un momento ese enemigo antes de entrar en guerra, porque también podemos hacerlo, pero intentemos otra opción. ¿Cuál es nuestro enemigo percibido en este momento? La mente, ¿sí? Digamos que todos estuvimos de acuerdo que a veces sí la mente puede ser nuestro peor enemigo. Y entonces, ¿qué hacemos en vez de hacerle la guerra? Tratemos de entender por qué la mente está tan alborotada, diríamos acá en Colombia, está tan agitada, está tan intensa, está generando culpa, está generando eh, pensamientos autodestructivos o destructivos. Bueno, ¿por qué está haciendo todo eso? Y preguntémonos uno, ¿cuándo hace eso? ¿Cuando está en calma, cuando está sereno, cuando está en paz o cuando se siente bajo amenaza, cuando tiene miedo? Cuando la mente se desborda hacia eso. Es verdad que es cuando estamos bajo alerta, ¿no? Cuando estamos bajo amenaza. Entonces quiero que por un momento nos imaginemos a la mente como si fuera un ancestro, una ancestra de ustedes. Entonces imagínense la abuela. Pero imagínensela en la época de la caverna, ¿cierto? Está en la época de la caverna, pero no se la van a imaginar como una abuela, sino como una niña. En su etapa de vida está como una niña. ¿Sí? Y entonces ella está allá en su caverna haciendo lo que hacen los cavernícolas y de pronto llega una nave, una máquina del tiempo, la sube a la fuerza esa máquina del tiempo y se la trae ahí, a esa habitación, a ese lugar donde están ustedes en este momento. Entonces ustedes saben lo que está pasando. Ustedes saben, ah, bueno, es mi tatarabuela que llegó acá y es una cavernícola y pues acá no le va a pasar nada. Pero ¿cómo está ella? Acaba de hacer un viaje en el tiempo extrañísimo para un cavernícola y para cualquier persona. Está en un lugar desconocido, no los conoce a ustedes. Entonces, ¿cómo se siente? Bajo amenaza, ¿verdad? Siente miedo,
probablemente se defienda con rabia, probablemente se encoja y se retraiga con tristeza. ¿Sí? Entonces, ella está así, pero les pregunto una cosa, ¿ella está realmente bajo amenaza? Está ahí con ustedes, ¿ustedes le van a hacer algún daño? No, ¿verdad? No, No, ¿por qué? Y ustedes le podrían dar comida, le podrían dar agua, la podrían cuidar, sí, ¿cierto? Pero ella no sabe eso. Entonces fíjense que esa pequeña cavernícola asustada es nuestra mente, que no está siendo mala, que no está siendo malvada, que no está tratando de dañarlos la vida, lo único que está es asustada, muy asustada. ¿Por qué? Porque hubo un cambio drástico. Digamos que acá el cambio drástico fue que nos la trajimos del pasado y en una máquina del tiempo. Pero el cambio drástico para nuestra mente en este momento puede ser, murió un ser querido, murió un hijo, hubo un cambio muy significativo en mi vida. Esa cavernícola, por muy imaginaria que la tengamos ahorita, está dentro de nosotros. Nosotros somos una gran parte todavía, ese ser humano que evolucionó durante muchos años. Nuestra parte lógica, analítica, moderna, es un pedacito muy pequeño de nuestra mente, de nuestros procesos mentales, 5% dice. No tengo ni idea cómo medirán eso, pero eso dicen, 5%. Y entonces pretendemos que con ese 5% le digamos al 95% a esta cavernícola, que es el 95% de nosotros, oye, ya, suficiente con el miedo, suficiente con la culpa, no, ¿verdad? Entonces ahora pensemos por un momento, para terminar esta analogía, ¿cómo abordarían, imagínensela ahí enfrente de ustedes, cómo abordarían esta pequeña cavernícola? ¿Qué le dirían? ¿Qué harían? ¿Cómo se le acercarían? ¿Quién quiere contarme cómo se acercarían? Lilia, veo la manito levantada. Adelante. Pues Ay, no te mira, escuchamos. no te escuchamos, Lilia. Ay, ¿Me creo que ya. escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Cómo Sí. abordarías, Lilia, tú a tu pequeña Ah, cavernícola? bueno, pues yo acabo de pasar por esa cabeza cavernícola, ¿verdad? Porque yo ya tengo 3 años en el duelo y realmente a veces parece que ya vamos para arriba, pero bueno, después hace un año partió mi mamá. Ya lo tomo de una manera muy diferente porque sé que ahora está acompañando a mi hija y mi hija está con mi mamá y mi papá, eso me hace sentirme tranquila, ¿no? Pero el que yo me sienta tranquila no quiere decir que la gente que está a mi alrededor lo sepa, ¿sí? Y aparte de eso me sucedió que, este, que en ese proceso de mi mamá se enfermó una hermana, se enfermó otra hermana, se enfermó otra hermana y yo las fui a cuidar. Entonces al final caí yo y ahí empezó no tanto la cabeza, sino que pues mi estado de ánimo como que no estaba a donde yo podía aguantar, ¿verdad? Porque ya tenía muchas cosas acumuladas. Entonces, lo que yo podía percibir, podría decir, no, pues es que me siento mal con esas palabras que me están diciendo, pero no exactamente era por las palabras, era porque yo no estaba en ese ánimo, en ese estado de ánimo para poder aguantar hasta el más leve rozo, ¿sí? Pero eso la gente no lo sabe, no lo entiende, ¿sí? Y llegas a sentirte, pues es que yo fui la mala del grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues dicen que así soy, ¿no? Pero bueno, esto que estás comentando a mí me está ayudando muchísimo porque yo sé que nadie sabía lo que yo estaba viviendo, nadie sabía que yo me había enfermado desde febrero a junio y que hice hasta lo imposible por pararme y por poder atender a unas personas que llegaron y eso no lo sabían tampoco, ¿verdad? Ellos venían a lo que venían, entonces, ellos no lo saben. En este caso, pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp también, pero tampoco saben a quién le va a venir bien y a quién no, ¿sí? Pero eso ya depende de nosotros, pero es en el estado de ánimo en el que nos encontremos, ¿sí? Por ejemplo, últimamente he estado teniendo como mucho trabajo de campo para ayudar a personas, pero llega el momento en que también uno se cansa. Entonces, pues ya no veo la vida como quisiera mirarla porque ya necesito mi espacio. Y el mejor regalo que tuve hoy fue escuchar la voz de mi hija muy tempranito. Sí.
a las Hermoso. 6 de la mañana. Ya me dijo que ella se le dificulta mucho hablarme porque la que me habla es mi mamá. Y me dice, Lilia, sea en la sala, porque ya actualmente ya nada más vivo yo en casa. Entonces, mi hija ya me dijo que para ella se le hace muy difícil hablarme así, que yo escuche su voz. Pero hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, como no me habló, me hizo, y yo volteo. Digo, ah. Y no me levanté y a las 8 de la mañana, como vio que no me levantaba, le digo, chamaca, ya me espantaste, porque me despertó, ¿no? Entonces, he ahí el detalle, o sea, depende de cómo nos encontremos nosotros. Si nosotros estamos muy cansadas, fatigadas y todo, todo nos, no vamos a estar como para poderlo aceptar. Entonces necesitamos recuperarnos, necesitamos ponernos atención a nosotras mismas para poder estar bien, ¿sí? Y bueno, la otra nada más era de que, retomando un poquito lo de Gis, cierto, el Hoponopono es buenísimo, pero yo puse mucho en práctica escuchar toda la música que mi hija me enviaba y que era la música del otro mundo. O sea, me decía de los espacios que podíamos vivir en otro mundo. Espérame, espérame. Y eso me ayudó muchísimo. A veces los compartí en el grupo hasta actualmente, porque un día que me iba a tatuar en su honor, porque yo le decía a mi hija, mamita, nos íbamos a hacer un tatuaje en el dedito de un corazoncito, pero ya no se pudo, corazón, ya no me lo voy a hacer. Y después me acordé que ella me había dicho un mes antes de irse, mamá, ¿por qué crees que me puse tu fecha de nacimiento aquí? Y le dije, no sé, hija. Dice, pues me lo puse porque si tú te ibas, era lo único que me quedaba de ti. Entonces le dije yo ese día, pues, ¿sabes qué, hija? Me lo voy a poner. Entonces me puse su fecha de nacimiento en el mismo lugar que ella se llevó mi fecha. Le dije, tú te la llevaste, ahora yo me la pongo. Y precisamente el día en que me iban a tatuar, aquí me resonaba una canción y yo nunca había escuchado esta canción y la busqué en el YouTube y la escuché. Y el detalle fue, la sorpresa fue de que en ese video de esa canción se estaban tatuando y yo ya me iba a tatuar en una hora. ¡Qué emoción! Dije yo. Me fui a tatuar, pusieron la música, la maquinita que ella tenía para tatuarse y me hicieron el tatuaje. O sea, nuestros hijos son maravillosamente hermosos, pero tenemos que conocerlos porque ahora tenemos a unos hijos espirituales, ya no terrenales, el lenguaje es diferente. Y bueno, tendría mucho más que decir, pero hasta ahí dejo para que haya otras mamitas que puedan hablar. Tan Muchas linda, gracias, Lilia, Camila. muchas gracias. Gracias Bendiciones. por Gracias. compartir, querida Lilia, y gracias por compartir también cómo estaba tu cavernícola. Ah, mira, por acá Jess dice, voy a ahorrar un momento los comentarios del chat y ya cuento sobre lo que estabas diciendo, querida Lilia. Entonces, por acá, con respecto al tema de la cavernícola, Graciela nos dice, a la cavernícola la trataría con mucho amor y cariño. A la cavernícola, nos dice Gis, la trataría con paciencia, con cariño, con amor, le diría que no tenga miedo, que aquí estoy con ella para cuidarla. Entonces, fíjense que en estos momentos de crisis, donde decimos mi mente es mi peor enemiga, tal vez si yo me pongo a comprenderla, me doy cuenta que mi mente está asustada. Y entonces, ¿cómo la abordo? Tal cual como acaban de describir que la abordaríamos, con mucho cariño, con mucha paciencia. Y probablemente cuando yo me acerque a esta cavernícola, a esta mente estresada, la mente todavía pelee, todavía luche. Porque claro, la cavernícola acaba de llegar y yo voy, le acerco un plato de comida y ¡pum! Me lo golpea porque no sabe quién soy, qué le estoy dando. Entonces, con serenidad, con mucha calma. Lo que pasa es que todo esto está pasando dentro de nosotros. Entonces, es muy bonito darle este personaje de la pequeña cavernícola porque podemos externarlo un poquito y abordar nuestra mente que a veces sí se asusta mucho. Ya sabemos que no es que sea mala, sino que tiene mucho miedo y la podemos ir calmando tal cual fuera esta niña cavernícola, con pensamientos como los que nos contaba Gis, que le ayudaban los audios, con pensamientos como los que yo puedo decirme a mí mismo. Digamos que cuando la mente está muy agitada y con mucho miedo es porque no se siente a salvo, entonces tal vez repetirme el que estoy a salvo y por qué en este momento estoy a salvo,
en este momento siento miedo. Digamos que describir la situación de una manera muy objetiva, sin cosas como esto es terrible. No, terrible es un juicio. Esto es doloroso. Ah, eso es verdad. Sí, sí, sí. Es que estoy muy mal. No, no, no. Es que estoy muy triste. Eso sí. ¿Me explico? Es muy diferente ponerle el juicio de valor y ese juicio es como cargarnos un peso. Nadie quiere tener algo malo, terrible, injusto, una desgracia. Sí, nadie quiere eso. Y con eso no se puede trabajar, no se puede hacer nada al respecto de eso, pero con la tristeza, eso sí se puede hacer algo al respecto. Con la rabia, sí se puede hacer algo al respecto. Con la confusión, por supuesto, se puede hacer algo al respecto. Con la culpa también se puede hacer algo al respecto. Pero si yo lo califico de una vez, esto es horrible, no, pues la única solución de abordar algo horrible es quitárselo, arrancárselo, sacar a las patadas a esta niña cavernícola, que ya entendemos que no es lo que nos conviene porque ella está acá siempre. ¿Listo? Antes de darle la palabra a Moni, quería comentar sobre algo que nos dijo mi querida Lilia, eh, y es que necesitamos cuidarnos para estar bien. Eh, hagamos un experimento. ¿Qué tal se sienten si tuvieran que asignarse un peso de 1 a 10? 10 siendo muy pesado, 1 siendo muy ligero. Si yo les digo, tenemos que, lo que sea, ¿eso qué peso se siente de 1 a 10? ¿Tenemos que estar muy felices o tenemos que estar en nuestro duelo o tenemos que? ¿Cómo se siente de 1 a 10? Pueden contestarlo ahí en el chat, pueden ponerlo acá en los deditos. 8. ¿Qué más? Es una pregunta honesta, o sea, lo que quiero es entender el grupo. 5, 5, 10, ok, 7. Listo. Entonces, si ven que tiende a ser un poco más pesado y nosotros queremos que nuestra experiencia de duelo sea más ligera o más pesada. Normalmente nos conviene, porque ya esto es pesado de por sí, nos conviene que sea más ligera. Entonces, siendo así, ese tenemos que es una palabra que nos pone un peso, que ya estamos cargando suficiente peso, ¿para qué me voy a echar otra mochila encima de tengo que ser feliz, tengo que estar bien? Fíjense que este tengo que estar bien es un peso enorme, es como cargarse un elefante. Es como cargarse un elefante que te dice, ¿estás bien? No. Ah, entonces te voy a pesar harto. ¿Y ya estás bien? No, es que estoy triste. No, entonces te voy a pesar más. Y entonces nos pasamos cargando ese elefante, pero es un elefante que nosotros decidimos cargar por querer estar bien. Ahora, ¿yo les estoy diciendo, por favor, estén mal? No. ¿Listo? Solo abordemos esta búsqueda del bienestar desde un lugar mucho menos pesado, mucho más ligero. Entonces lo podemos hacer con preguntas, por ejemplo, en vez de tengo que estar bien, ¿qué podría hacer ahorita para sentirme más ligero, más ligera? Es una pregunta muy poderosa porque me invita a la acción, me invita a hacer algo y no me está obligando, tengo que estar bien. ¿Sí? Es muy diferente y es un juego mental, acuérdense, acá seguimos en el contenedor de la mente, es un truquito. Bueno, Pau, no sé si quieras sacar la palabra. Gracias, Camilo. Antes de darle la palabra a Sandrita, yo quería decirte que eso que dijiste es cierto. Mi cavernícola tenía terror, tenía miedo y lo que quería era esconderse. Incluso yo recuerdo que en esos primeros días, después del entierro y eso, yo en la mañana me ponía la almohada en la cara y me tapaba los oídos cuando despertaba. Yo decía, yo no quiero esto, tengo mucho miedo de vivir esto. Y cuando yo fui consciente de ese miedo, como más o menos al segundo o tercer día, me senté en la cama y dije, bueno, yo no puedo con esto. Definitivamente esto es mucho más grande que yo y la pobre cavernícola estaba sufriendo horrores con ese miedo terrible
Y entonces dije, bueno, es eso que tengo yo aquí adentro, yo sabía que había algo más. Eso que tengo yo aquí adentro es a quien le voy a dar el poder por encima de mí. Y entonces me dejé llevar. Yo entiendo que después de 3 años, esa fue una actitud, como dijo Lilia, ¿verdad? Fue un estado de ánimo maravilloso, porque me di cuenta que yo tenía que soltar ese terror que tenía, ese miedo, que no fue de un momento a otro, ¿verdad? Fueron meses. Y empecé a escribir, ¿verdad? A los 2 meses y medio. eh, Algo que al principio no me animaba a hacer, pero a los 2 meses y medio empecé a escribir. Y ahí empezó el real y verdadero proceso, dándole a esa cavernícola la posibilidad, ¿verdad?, de expresarse, de sentir lo que tenía que sentir la pobrecita, pero también de decirle que todo lo que había creído durante 50 años de su vida no era así. Habían cosas que cambiar. Perfecto. Entonces hice un listado, ¿verdad?, de todas las cosas que yo creía y marqué las que tenía que cambiar. Por ejemplo, ¿verdad? Eso que a todas nos ha tocado muy duro, de que la sociedad, la gente, la religión te dice que tus hijos te van a enterrar, que los hijos se van antes que los papás. Y no es así, ¿verdad? A nosotros nos tocó distinto y no por eso es que es antinatural o que no debe ser así, sino que así es, ¿verdad? Así es, existe, es un proceso que le pasa a cualquiera y que no nos hace ni diferentes ni especiales. Y empecé así, una por una, a darme cuenta de todos los pensamientos, de todas las ideas y de todas las creencias que ya no estaban acordes a esta nueva vida que estaba empezando en ese momento en el que yo estaba empezando a vivir este nuevo proceso. Entonces creo yo Wow. que sí, efectivamente, ¿verdad? Nuestra cavernícola va a estar ahí siempre. Ahora ya no es tan cavernícola, yo digo que ya se está civilizando un poco, pero creo que Fíjate, así es. wow. Gracias, Pau. Fíjate esas lecciones tan valiosas que nos dejas con tu experiencia con la cavernícola. Algo que es clave, clave, clave absolutamente de lo que hiciste con respecto a tu cavernícola fue cuando dijiste, la dejé sentir todo eso que estaba sintiendo. Después sí le empecé a decir, bueno, estás a salvo, esto que pensaste toda la vida es diferente, ahí sí podemos cambiar las cosas. Pero yo no voy a ponerme a cambiar la cavernícola mientras está tullida del miedo y mientras está sintiendo todo esto tan intenso. Es como por pasos. Yo primero me doy el espacio emocional, ¿sí? Lleno la cubeta emocional para permitirme sentir todo esto. Ahora, no quisiera que pensemos, ahora la mente empieza a decir, bueno, ¿cuánto tiempo y cuánto lo siento? Entonces, una intensidad de 1 a 10, 8 de 10 en tristeza durante 2 meses. No, eso no es así. Las emociones van llegando, van llegando, van llegando y lo natural es permitirnos sentirlo. Y en un momento en que no hay un desborde emocional, entonces yo puedo hablar de manera un poquito más racional con mi cavernícola, que eso fue lo que hiciste tú de manera maravillosa. Em, También me encantó cómo abordaste este tema, Pau, es que esto no es que nos haga ni especiales, ni nos haga más, ni nos haga mal, esto así es la vida. Y yo no me voy a poner a luchar contra cómo es la vida, porque así es la vida, y si yo me pongo a luchar contra eso, voy a hacer un desgaste enorme de energía contra algo que realmente no puedo cambiar. Entonces, el partir de así es una aceptación profunda, es una aceptación bonita. Y ojo, que yo diga así es no significa ni que me guste, ni que lo agradezca, ni que lo promueva, ni no, así es. Y entonces como ya no estoy gastando un montón de energía luchando contra que es así y peleando mentalmente contra que es injusto y que no debería ser así, eso gasta mucha energía. Si yo lo dejo en así es y entiendo que así es, entonces me queda toda esa energía que antes usaba luchando para ver qué hago con ese presente. Es decir, aceptar que las cosas son como son no significa que me resigno a no hacer nada con ellas, sino más bien que tengo más energía
para poder hacer algo al respecto de lo que me está pasando. Les pongo el ejemplo rápido, digamos, siento una tristeza profunda. ¿Sí? Mandaron el mensaje en el grupo, siento una tristeza profunda a raíz de eso. Así es, ¿cierto? Porque yo no puedo desentir esa tristeza que ya estoy sintiendo. No hay como darle reverso, ya la estoy sintiendo. Así es. Ahora, el aceptar que así es, en vez de renegar, otra vez eché para atrás, otra vez estoy en reversa, otra vez sí, como qué injusticia, y ya no voy a leer comentarios. Así es, ¿listo? Así es, sentí esa tristeza. Ahora, ¿qué hago con ella? No en su contra. ¿Qué hago con mi tristeza? Busco una manera de honrar a mi hija, a mi hijo. Busco una manera de sacar esa tristeza de mí, que puede ser llorando, que puede ser acurrucándome en la cama, que puede ser escuchando una canción. Busco una manera de convertir esa tristeza en palabras, como tú que empezaste a escribir. Busco una manera de conectar con la naturaleza para que llevar esa tristeza sea un poquito más ligera en compañía de la naturaleza o de un ser querido o de una amiga, de un amigo o de un acompañante profesional. Entonces todo eso lo puedo hacer, pero solo porque dejé de pelearme contra cómo es. Y lo que es en ese momento inevitable es la tristeza que ya estoy sintiendo. Es importantísimo esto, que eso cambia nuestro uso de energía. Ustedes saben que en el duelo uno está bajito de energía normalmente. Y entonces si desfogamos toda esa energía a pelear contra lo que ya es inevitable, no la podemos usar en lo que ya nos está pasando. Creo que ahora Gracias, Camilo. sí. Ahora sí, Sandrita, te escuchamos. Buenas tardes. Cuando Camilo dijo que la energía, que la cavernícola, sacar la cavernícola pequeña, yo me quedé en la pequeña porque yo me miraba al espejo y decía, pobre niña, no sabía lo que iba a sufrir, no sabía, claro, me victimizaba y cada ratico me veía más pequeña, más pequeña, más pequeña, porque uno es enemigo, uno mismo es enemigo de uno, ¿verdad? Pero después, con el tiempo, ya lo que hice fue decirle, ya va a comenzar otra vez a victimizarse, chiqui, 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 chiqui. Y eso fue lo que me ayudó pues a echar para adelante. Son 3 años y 8 meses ya, hijo único. Escribirle mucho, escribir lo que sentía de adentro, escribía, lo rompía, volvía y escribía, un día más bonito, otro día más feo, pero sacaba lo que tenía adentro. Y eso fue lo que me ayudó entre meditación, Ho'oponopono, todo lo del grupo. Gracias a Dios encontré este grupo, porque es sentirse uno como que no está solo. Afuera no te entienden, aquí sí nos entendemos. Y eso es en general. Súper, Sandra. Muchísimas gracias por ese comentario. Ahí nos vas dando más herramientas de cómo podemos abordar esto. Recuérdense que cuando alguien comparte lo que le sirvió, lo comparte como un regalo. Cuando a uno le dan un regalo, uno tiene la oportunidad de tomarlo, destaparlo y utilizarlo. Pero también tiene la oportunidad de decir, yo destapo eso después. ¿Sí? Porque ahorita no lo logro destapar. Yo lo destapo después. Y también uno puede decir, no lo destapo. Se fue al reciclaje. No pasa nada en ninguna de las tres opciones. Eso es lo bonito de estos grupos, que cada una va compartiendo qué es lo que le sirve, qué es lo que le ha apoyado en su proceso y cada quien toma lo que le sirve y lo que no, lo deja. Hay algo muy importante que he escuchado en varias de las personas que muy amablemente y abiertamente han comentado, y es el tema de avanzar, de no retroceder también, es otra forma de decirlo. Es el tema de mejorar o de no empeorar, es otra forma de decirlo. Entonces, no sé qué tal se siente si les digo que el duelo no es ni para avanzar ni para mejorar. Muy desequilibrante. Es rico sentir que avanzo, es rico sentir que mejoro. Eso no lo podemos quitar, ¿no? Pero el objetivo del duelo no, cada uno le pone el objetivo a su duelo, ¿cierto? No hay como un objetivo, cada uno vive el duelo a su manera. Pero si yo elijo que mi duelo sea para avanzar, implica que cada vez que yo perciba que retrocedo,
surge mucha frustración. Entonces, al elegir que el duelo es para avanzar, elijo la frustración en ciertos momentos. ¿Me siguen con eso? Esto es importantísimo. Si yo digo, para mí el duelo es para avanzar, para salir adelante, para mejorar, en el momento en que pase lo contrario a todo eso, empeorar, echar para atrás, que yo perciba que pase eso, entonces va a surgir en mí la frustración. ¿Sí? Esa frustración es incomodísima y hace que el duelo sea más pesado. Entonces yo les pongo y les propongo sobre la mesa que el duelo no es un proceso en el que yo vaya avanzando, es decir, no es como que, mejor dicho, yo me lo imagino como una balanza y queremos poner en este lado muchas emociones supuestamente positivas y entonces que esa balanza siempre esté inclinada hacia las emociones positivas y lo otro, la tristeza, el miedo, la rabia y todo esto, ya casi no sentirlo. La confusión, la culpa, tampoco quiero eso. El miedo, que alguien me dijo algo que me hizo llorar, eso tampoco lo quiero. Ahora yo les pregunto, ¿en la vida real hay todo eso en el duelo? Por supuesto, hay todo eso en el duelo. No es lo único, también está el otro lado de la balanza, pero no es lo único. Entonces yo digo, saquemos la balanza, quitemos la balanza. Y entonces simplemente mi único deber es vivir lo que estoy viviendo. Suena un poco sobresimplificado, ¿no? Como así que vivir lo que estoy viviendo. Digamos que si estoy viviendo alegría, en vez de sentir culpa porque estoy alegre, en vez de ver si los otros me aprueban que estoy alegre o no, pues estoy alegre, como lo haría un bebé. El bebé cuando siente tristeza, ¿qué hace? Llora, ¿verdad? No se pone a pensar, uy, ¿será que voy a incomodar ahorita en la cena? No, llora. Entonces, podemos aprender de ellas y de ellos en que lo que estoy viviendo me permito vivirlo. Si yo percibo que es un retroceso, la voy a pasar mal. Si yo percibo que es un avance, me voy a aferrar a ese avance y ya no quiero echar para atrás. Entonces es un juego como que casi que no puedo ganar, versus un juego de estoy viviendo lo que estoy viviendo, que no significa que me resigne a lo que estoy viviendo. Esa es la clave de todo. Yo estoy muy triste. Acepto que estoy muy triste. No es un retroceso, no me juzgo, no juzgo a quien me hizo sentir esa tristeza, pero hago algo con esa tristeza, no en contra de la tristeza. Entonces, ¿qué hago con la tristeza? Ya vemos varios ejemplos. Lo mismo con, no sé, me dio una rabieta. Qué rabia que me hayan dicho esto y qué desconsiderados. Ok, ya es lo que es, estoy ¿Aló? viviéndolo. Y entonces no hago Hola. algo en contra de esa rabia para aplacar esa rabia, para quitar esa rabia de mi vida, sino más bien, ¿qué hago con esa rabia? Es cambiar el contra por el con. Y eso cambia toda la experiencia de duelo. Entonces quería compartirles ese pedacito de hagamos algo con lo que nos está sucediendo, no para avanzar, porque eso es mucha frustración, sino simplemente porque ya está sucediendo. No puede suceder. Por aquí alguien tiene la manito levantada, pero dice Eduardo. Sí, no, no es Eduardo. Ajá. Hola Camilo, soy Sandra, mamá de Hola, Sara. Eduardo. Sandra, Ajá. mamá de Eduardo, único hijo, tiene 1 año 4 meses que partió, que se me adelantó. Yo en este grupo tiene poco tiempo, tendrá junio, julio que yo entré, pero te puedo decir que casi más de 1 año yo sola en mi dolor, en mi oscuridad y iba buscando la manera de salir adelante. Como en un principio ya ves lo que te dicen, el por qué y el para qué. Entonces yo desde ahí empecé, no, o sea, a mí no me digan ni por qué ni para qué, porque jamás, jamás, o sea, yo solita primero era para qué, era la que yo lo decía no, o sea, el por qué me pasó a mí, el por qué. Y la gente me decía, es que no digas el por qué, sino el para qué, entonces peor. Entonces yo dije, ni el por qué ni el para qué. Desde ahí yo empecé a poner límites a mí misma porque jamás voy a encontrar respuesta, jamás, jamás, aunque ni yo creo que ni el día que me vaya, encontrar respuestas
el por qué me pasó y el para qué menos. O sea, porque hay mucha gente que dice, es que algún día le vas a encontrar el para qué. No va a haber ninguna respuesta. O sea, mi hijo no partió para nada. Es el sentido que yo le vaya a dar a mi vida. Eso es muy diferente a que me digan, mira, ya ves cómo le encontraste el para qué. Entonces yo empecé por esas dos pregunta y respuesta que dije, de aquí tengo que partir. Bueno, en mi oscuridad total. Después yo sola, así en mi llanto, en mi depresión total, empecé a escribir mucho y hasta la fecha sigo escribiendo, ya me acabé una libreta, voy con otra, yo escribo mucho, o sea, llorando, no llorando, riendo, o sea, sintiendo todas las emociones, escribo, escribo, escribo. Entonces eso a mí me ha ayudado, pero sola. Después otra que hice a un lado, así como esas dos preguntas que las hice a un lado, dije, no, o sea, poner un límite porque eso no me iba a hacer avanzar. Era un obstáculo para poder avanzar si yo me enfrascaba en eso. Los dogmas religiosos. O sea, dije, cero dogmas religiosos porque eso es lo que más más nos hace sufrir por esas creencias que nos inculcan desde chiquitos. Nos pasa esto y uno piensa que fue el castigo más duro que ese Dios que nos inculcaron y entonces viene soy mala y el por qué. Entonces tantas cosas que se nos vienen, como dicen, en la cabeza y bueno, quité todo eso y me puse a escribir, 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 a ver fotos. Desde el día uno no he dejado de ver fotos de mi hijo, videos de mi hijo, audios de mi hijo. Entonces, pero eso ha sido de que yo sola, porque la mayoría de la gente ya no veas fotos, ya no veas videos, dogmas religiosos, el por qué, el para qué, ¿no? Y de ahí no, tengo que ver psicóloga, me metí con una psicóloga a ayudarme, y estoy con psicóloga, luego con una tanatóloga, que me identifiqué mucho con una tanatóloga y hoy por hoy estoy también con psiquiatra. Entonces también estoy en tratamiento psiquiátrico porque mi cuerpo lo somatizó. Me dio un raíz emocional muy fuerte y entendí que tenía que ir con psiquiatra. Entonces yo lo digo así abiertamente porque hay gente que no dice, yo sí, yo soy psicólogo, tanatólogo, psiquiatra y hoy por hoy ya estoy en grupos que antes no. Pero todo eso es nuevo, pero durante más de un año fue sola y yo fui viendo, hoy por hoy ya te puedo decir que ya avanzó. El sábado me dio otra vez un bajón de tristeza, ya no de depresión, de tristeza, pero como dices tú, ahí me di cuenta que esa emoción de tristeza, de llorar, hay que sentirla, hay que sacarla, hay que vivirla y decir ya. Y al otro día ya estaba yo bien. Entonces, o sea, me di cuenta que sí lo voy a seguir sintiendo, lo voy a vivir, lo tengo que vivir, pero tengo que seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entonces, hoy por hoy puedo decir que a un año, 4 meses, sí he avanzado, pero, pero así con orgullo lo digo, ha sido o sea, porque no encontré la ayuda inmediata. Ya hoy empiezo a buscar y ando metida en todo. Ando metida en talleres de inteligencia emocional, inteligencia espiritual, de escritura. Me ando ocupando para poder salir adelante. Entonces, bueno, ese es mi testimonio y aquí estoy. Gracias, querida Sandra. Muchísimas gracias. Varias cosas que resaltar de lo que dices también. De hecho, ahora que tú dices que te metes en todo, les recomiendo que vamos a sacar un curso gratuito el 19 de este mes para que entren, se lo gocen, lo aprovechen. Se llama Las 4 trampas del duelo. Ayuda muchísimo a transitar esa cueva con mucha más claridad. Después empezamos el diplomado de la Escuela de la Muerte, que también recomendadísimo para transitar todos estos procesos mucho más en paz, no sin dolor, que eso es imposible, pero mucho más en paz. Y fíjense que yo uso la palabra transitar, transitar, transitar. No necesariamente avanzar, no necesariamente ir hacia adelante, porque a veces en la cueva uno da vueltas y no pasa nada. Ese es mi proceso. Y digamos que estos duelos que son realmente significativos en nuestra vida,
duran toda la vida, en el sentido en que no se me va a olvidar de pronto. Y siempre voy a sentir alguito, ¿no? Y siempre se me va a mover el corazón. Y es como ilusorio pensar como que se acabó y listo, chao, y le puse check acá y seguimos. Eso es algo como una visión muy moderna de sí, listo, ABC, seguimos y al siguiente. Y acá no es así. Entonces el duelo no se acaba, pero sí se transforma. Y se transforma mucho en base a lo que yo esté haciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita Sandra nos comentabas, eh, yo hice y hago de todo. Entonces, por supuesto, tu duelo se va a transformar, pero no es que a ti se te olvidó, no es que a ti te dejó de doler, no, pero ahora lo abordas y lo transitas de una manera muy diferente a como si no tuvieras todo este apoyo. Mi sueño es que el duelo fuera como estos protocolos de cuando hay un terremoto, entonces que a uno lo entrenan y entonces ya sabe que en el momento que empieza, suena la alarma, estos bajan a este piso, se encuentran acá, como que todo el mundo sabe qué hay que hacer. Me encantaría que en duelo fuera así. Yo estoy en duelo, entonces ya hay todos estos protocolos que se activan. Yo ya sé que puedo buscar a la psicóloga, al tanatólogo, al psiquiatra. Yo ya sé qué hacer. Pero como no, a veces le toca a uno solito contra el mundo, como lo que hiciste, Sandra, de buscármelo y de buscármelo. Entonces, qué bonito que grupos como este estén facilitando el acceso a todo esto que es tan valioso. El duelo es para vivirlo en comunidad, así uno esté solo. Fíjense esa diferencia. En el duelo a veces uno quiere estar solito, pero sentir que sabe y que cuenta con una comunidad, eso es importantísimo, importantísimo. Em, Gis, Camilo, Gracias. sí, quisiera hacerte una pregunta. Quisiera saber cómo llegas a este camino, porque definitivamente la forma que hablas con tanta dulzura para nosotros, tan empática, ¿cómo es que llegas al camino de trabajar el dolor, la transformación, la muerte? Esa era mi pregunta. ay, Gis, gracias. No, pero a mí esa parte me parece aburridísima. Yo quería como estar con ustedes y que ustedes me contaran y abordar las preguntas. Entonces se las cuento rapidísimo. Yo empecé en el duelo desde muy pequeño. Imagínense, yo me entrené como ingeniero. Entonces uno dice que es un salto muy grandote entre eso. Pero a nivel personal empecé a vivir el duelo desde muy pequeño por la muerte de mi abuelo. Entonces a raíz de la muerte de mi abuelo, que no pude procesar ese duelo, sucedió algo que se llama duelo congelado, que es como que uno no manifiesta los síntomas del duelo, pero sí se los carga y se los carga hasta que se descongela el duelo. Entonces para mí fueron como 20 años cargándome ese duelo en el cual el cargar tanto peso emocional me empezó a enfermar a nivel mental, a nivel físico. Era una persona sumamente irritable, tenía una migraña crónica que para todas las que hayan tenido migraña saben que eso es horrible, hasta que logré en una sesión terapéutica descongelar ese duelo, que significó vivir el duelo, transitarlo, transitar todas esas emociones que no había podido transitar. Y en el momento en que yo hice eso, muy bien acompañado, menos mal, sentí ligereza, una ligereza que yo nunca había sentido, o sea, me sentí casi que podía flotar. Esa fue mi sensación. Y yo dije, ¿cómo así que todo este tiempo me cargué esto y pues nadie me dice que uno se puede cargar eso, no hay educación al respecto? ¿Cuántas personas no se lo están cargando en este momento y no se lo cargan hasta la tumba? ¿Cómo así que no nos educan sobre este tema por el cual vamos a pasar absolutamente todas, todos? Entonces ahí yo empecé a hacer clic y dije, bueno, por acá es. Vamos a descubrir y a hacer sobre todo que esta educación, que es tan tabú, sea muy accesible, muy amigable, muy fácil. Por eso ustedes me escuchan contando historias, haciendo analogías, tratando de entender las cosas de manera muy sencilla, disfrutable inclusive, que sea rico aprender sobre este tema porque además de que nos va a ayudar, pues es entretenido. Entonces por ahí va la cosa, Liz. Gracias, Camilo. Un gusto. Gracias por compartirnos eso, Camilo, y creo que es el preámbulo perfecto para decirles que pueden inscribirse a tu curso de las 4 Gracias. trampas del duelo,
que les voy a compartir en el grupo, tanto en el de WhatsApp como en el de Facebook. El enlace es un curso gratuito, gracias por eso. De verdad Con que todo el es cariño. muy De todas lindo. maneras se los ¿Sí? pongo acá Bueno, si en nos el haces chat favor, ya Camilo también. va a compartir ahí el enlace, ¿Ya salió? ahí está, para que nos Sí, podamos inscribir ahí está. y podamos participar de todo ese maravilloso conocimiento. Y pues no sé si alguien más quiere decir algo o si Camilo quieres decir algo. De verdad que ha sido una charla preciosa. Estamos realmente muy agradecidas. eh, a momento de estos como un regalo. De hecho, por eso así se llama el grupo, porque más allá del dolor tan tremendo que nos ha tocado vivir, pues agradecemos los regalos que día a día nos dan nuestros hijos. Y tú eres un regalo. Y ya hay dos Igual manitas ahí ustedes. levantadas. Antes de despedirnos, vamos a darle la palabra a Sandrita y luego a Ana María y luego Camilo para agradecer. Muy bien. No te escuchamos, Sandrita, Sandrita. todavía no te escuchamos. Camilo, yo quiero un consejo que es para todas porque nos ha pasado y hoy a mí me pasó y ayer me pasó. Como yo hablo tanto de mi hijo, Cristian esto, Cristian el otro, Cristian, 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 una persona muy cerca a mí me dice, pero déjalo descansar. Y esta mañana me despertaron familia. Estos son personas muy allegadas a mí, que me dijo, ¿tú no crees que es ya una obsesión seguir hablando de Cristian? Y le dije, ¿cómo así? Para mí Cristian sigue siendo Cristian, mi hijo, pero no sé de qué, porque ya estaba para decirle cosas feas. Entonces dije, tiene que haber una forma de decirle algo concreto, que se queden callados y no me vuelvan a decir lo mismo, porque eso también te frustra, porque tú estás tratando de sacar adelante tu vida, cuando vienen y como que te meten así como el puño y no te dejan respirar. Así fue como lo sentí esta mañana. Wow. Bueno, gracias por compartir eso. ¿A alguien más le ha pasado esto? Que alguien llega y mete el dedito en la herida con una palabra, con una frasecita, con... Bueno, yo creo que esto responde mejor por qué me dedico a esto, para que este tipo de cosas no pasen. Yo quiero que la educación sobre el duelo y la muerte sea tan masiva, tan del status quo para todo el mundo, que esto simplemente uno entienda que eso no se dice. Ahora, si hacemos un polo a tierra, nos damos cuenta, porque la mayoría levantamos la mano, que sí pasa y que de hecho pasa bastante seguido. Entonces, mientras llegamos a un momento en donde la gente ya tenga educación sobre el duelo, mm, pues entendamos cómo abordarlo. ¿Qué pasa cuando alguien llega y ¡pa! Me mete el dedo en la herida? Ahí, por supuesto, tal cual si fuera una herida física, yo tengo derecho a alejarme y a poner un límite, ¿cierto? Lo que pasa es que en esta sociedad de hoy, y sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, somos como muy delicados. Somos muy delicados al que me dijiste esto, entonces me ofendió, y entonces que me dijiste cualquier cosa, entonces ya no te vuelvo a hablar. Entonces hay como una delicadez ahí que como es así, entonces nos toca también aprender a decirlo de manera un poquito más delicada, a menos que ya sea muy contundente la manera como están metiendo el dedo en mi herida, y yo tengo derecho ahí sí, como decía Sandrita, a decir, pues ya le iba a decir cosas feas, pues se las decimos, y es completamente válido, ¿sí? Ahora, yo lo que trato es de que la persona entienda un poquito lo que está haciendo. Y entonces si, por ejemplo, alguien me dice, no llores que no lo dejas descansar, entonces yo le pregunto, cuéntame por qué tienes esa creencia. ¿De dónde la sacaste? Entendamos juntos a ver si hace sentido o no. Porque desde mi visión, llorar es algo natural, no es algo malo. Y me parece un poco extraño que llorar sea como un lazo que sostiene a la otra persona y la pone a sufrir. Me explico, como a mí me gustaría ver a la persona tratando de explicarnos por qué llorar no lo deja descansar. Ahora, es una creencia válida y entonces nosotros no tenemos por qué entrar a juzgar su creencia.
porque cada uno puede creer lo que quiera. Y ahora, en el momento en que esa creencia se impone, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, la conclusión de una conversación de esas es, perfecto, yo respeto completamente que tú tengas esa creencia, pero yo te digo de manera muy clara que no la comparto y que yo en mi corazón estoy segura que el hecho de desbordarme en llanto es algo que me genera bienestar y no malestar a mi ser querido. Punto. Sí, entonces, claro, esa es como una opción muy pedagógica, y lo injusto de todo esto es que a uno que está sumido en el dolor le toque ponerse pedagógico y explicar las cosas así. La gente debería saber esto, pero como les digo. Y entonces ya uno puede ir subiendo niveles de intensidad de lo que va a decir. Y entonces yo he tenido personas que por ejemplo, un familiar médico le dice que su hijo había muerto en duelo gestacional, en muerte gestacional, y el médico llegó y le dijo, el tío médico llegó y le dijo, es que eso pasa porque no te cuidaste, cuídate la próxima vez, eso fue la embarrada que tú hiciste. Entonces, ella tuvo todo el derecho de decirle, mira, tú no tienes ni idea de la dimensión de la estupidez que me estás diciendo, no me vuelvas a hablar. Ese fue su límite. Y es un límite que desafortunadamente toca poner. Y a veces toca así. Entonces, lo siento, Sandrita, que te haya pasado eso y ojalá no siga pasando, pero hay que tratar de cuestionar un poquito lo que nos dice la gente. O sea, ¿tú no crees que es una obsesión? Cuéntame si lo que tú más amas en este mundo muere físicamente, ¿tú no pensarías en eso? Cuéntame en serio, si tú no pensarías en eso. O sea, tú me estás diciendo eso desde un lugar en el que nunca te ha pasado eso. Ujú, Y que tú asumes que mi supuesta obsesión o pensar en mi ser amado con cariño es algo malo para mí. Cuéntame por qué crees que eso es malo para mí. Entonces la persona yo creo que o hace cortocircuito o simplemente ya entiende que no va por ahí. Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, veo varias manitos levantadas. Creo que Ana era la María. Bueno, yo soy Ana María de Buenos Aires. Mi hijo tiene trascendido 1 año y medio. Yo quería preguntarte, por eso pertenezco al grupo de Renacer también por Zoom y trabajo mucho el tema de la actitud y bueno, y todo eso que se traba para estar bien. Perdón, pero Acuérdate que uno no pide perdón por ser lo que es. pueden, eh, Adelante con esa emoción si quieres a mí dejarla me está fluir. pasando. A mí lo que está pasando es que cuando creía que estaba, no bien, pero venía trabajando bien esto, como que me entró una tristeza muy fuerte. Entonces quería saber si esto es un proceso normal de otro estadio que pasamos las mamás que estamos en este tiempo, porque a veces como que me avergüenza no poder dar un buen testimonio, o sea, trato de darlo, pero en este momento es como que tengo una gran tristeza. No es depresión, es tristeza. Y yo quería saber si esto es el tiempo normal, si hay que ponerle más actitud, más trabajo. Juan era mi único hijo. eh, y bueno, como todos ustedes, lo sigo mucho, ¿no? Era un gran compañero de vida mía. Pero estoy dando cuenta que en vez de ir
para adelante, como que estoy haciendo una regresión y no sé si soy yo misma la que está provocando eso. Hago terapia, me meto en los grupos, ahora este grupo que me encantó, hago Zoom todas las noches, hay a mí que me está haciendo como regresar. Y quería preguntarte si es normal o lo tengo que trabajar de otra manera. Ana María, muchísimas gracias por eso y honro que hayas permitido que saliera esa emoción y eso que estás sintiendo en este momento. Qué bonito que en este grupo tan especial se permitan ser lo que están siendo en cada momento y acá estoy seguro que nadie te juzgó y te dijo, uy, ¿cómo no ha avanzado Ana María? Hace rato no nos da un buen testimonio Ana María. Y entonces, honro que te permita hacerlo. Si tú me preguntas, para apelar de una vez tu pregunta, querida Nama, si es normal, siempre que me preguntan que si algo es normal, yo les digo, bueno, hablemos de lo que es normal. Normal es no abordar el duelo, es evadirlo, es tragárselo, es ser fuerte, es que los otros te digan cosas y tú te las creas de que tienes que salir adelante, que ya no te obsesiones, etcétera. Eso es lo normal, eso es lo que más sucede. Entonces a mí nunca me gustaría seguir el modelo de lo normal todavía. Ojalá eso cambie. Ahora, si tú me preguntas si es natural lo que estás viviendo, ahí sí podemos responder, porque es completamente natural. Entonces, fíjense esta jugadita que nos hace la mente. La mente nos dice, esto es un camino que va de acá a acá. Y tú vas por acá. Y entonces avanzaste, uy, súper bien. Pero al otro día, no, me echaste para atrás, mal. Y después avanzaste otro poquito, atrás, mal. Entonces, esa es la ilusión, es una ilusión. Es como cuando un ilusionista nos hace creer algo que no es. Esa es la ilusión de la mente, que esto es una línea que va así, que va mejorando, que va hacia arriba, y entonces yo avanzo y retrocedo. Entonces me gustaría más que pensemos en el duelo como si fuera un bosque, en un bosque no que ustedes van a atravesar, un bosque en el que ustedes viven, ¿sí? Y en ese bosque hay un rinconcito que es un rincón más oscurito, que es el de la tristeza. Y hay otro rincón que es donde está la cascada y entonces ahí está la gratitud y la inspiración. Y hay otro rincón que es como tenebroso, que es el del miedo. Y entonces el tema es, yo cuando estoy en duelo, estoy apenas conociendo ese bosque y voy a pasar por muchos lugares y esos lugares me van a presentar diferentes situaciones. ¿Significa que estoy retrocediendo si llegué otra vez al lugar del miedo, de la tristeza? No, significa que estoy atravesando y conociendo el bosque. Y entonces en ese lugar de la tristeza puedo sentarme ahí y cultivar unas florecitas para que no sea tan oscuro, si yo quiero. Si no, simplemente trato de no pasar por ahí. ¿Sí? O trato de ver qué hago ahí, si cuelgo una hamaca, ¿qué hago, no? Entonces, eh, ¿qué es lo que más genera frustración y como este miedo a que lo estamos haciendo mal en el duelo? Esta percepción que nos hace la mente de que el duelo es para avanzar, es para superar, es para salir adelante. No, estamos en este bosque y este bosque es nuestro hogar en este momento. Y entonces si yo me atrevería a decir, Ana María, que tú estás triste. ¿Resonarías con eso? Ahora, si yo te digo, yo me atrevería a decir que estás mal, porque hace rato no nos das un buen testimonio. ¿Ustedes resonarían con eso? Tenemos que separar estos estados incómodos, como la tristeza, como la rabia, como el miedo, como la culpa, como todos estos estados incómodos de estados malos. Mejor dicho, es una ligereza impresionante cuando uno se sale del juego del bien y el mal. Y les pongo un ejemplo de cómo. Cuando un equipo de fútbol mete gol, ¿para quién es bueno y para quién es malo? Para la mitad es bueno, para los que metieron el gol.
y para la otra mitad es malo. Entonces fíjense que en el duelo no hay nada intrínsecamente malo. Intrínsecamente me refiero a que sea malo siempre. Claro, la sociedad nos entrenó para creer, no, es que la tristeza es mala, o pensar en tu ser querido es obsesionarte y eso es malo, o llorar es malo porque no lo dejas descansar. La sociedad nos metió todas estas ilusiones, ilusiones, ilusiones. Y entonces ahora nosotros, sabiendo esto y tratando de salirnos un poquito del juego del bien y el mal, podemos invitarnos a otro juego. Se llama el juego de la plenitud. Ojo, plenitud no significa todo lindo, todo color rosa, todo fluye, emociones lindas. No, plenitud viene de vivir las experiencias en todo el espectro, en toda la plenitud de lo que surge. Entonces en este momento para mí surge mucha tristeza, pues la vivo, pero no la cargo más con el hecho de que supuestamente esta tristeza es mala. Y si en este momento me siento un poco más en paz, pues vivo esa paz, pero no la cargo con que esa paz es buena. Me salgo del juego del bien y el mal y así el duelo es mucho más ligero. Este es como el énfasis más grande que hago al final de mi libro y es el duelo es pesado no solo porque sea doloroso naturalmente, sino porque le ponemos unas cargas mentales y sociales demasiado intensas. Entonces, con respecto a esas sí podemos hacer cosas. Con respecto al dolor natural del duelo, no, porque eso es parte de la vida y eso es, ese dolorcito es como en base a ese amor que sentimos por nuestro ser querido y menos mal sentimos algo de ese dolor. Imagínense no sentir nada. Sería un poco extraño, ¿no? No, no lo deseo, pero ya que lo estoy sintiendo, pues veo qué hago con ese dolor. Pero ponerle todas estas cargas intensas, pesadísimas, de que lo que estoy viviendo, que es natural, es malo, ¡guau! Qué pesado, ¿no? Y por eso nos sentimos tan abrumados y por eso entiendo cuando tú, Ana María, dices, pero yo quiero saber qué es lo que estoy haciendo, por qué no progreso, porque el duelo no es para progresar. ¿Por qué estoy retrocediendo? Porque es que no es una línea recta, tú simplemente estás transitando. ¿Por qué no puedo dar un buen testimonio? Pues porque en este momento no puedo dar un buen testimonio porque no es ni bueno ni malo, simplemente estoy viviendo lo que estoy viviendo. Entonces fíjense que la vida es sencilla, pero la mente es complicadísima. Entonces tenemos que tenerle cuidado a esta mente. La vida es sencilla, vive lo que estás viviendo. La mente se pega unas complicadas bárbaras y ahí es cuando podemos apoyarnos de lo que varias han dicho que hacen es escribir y sobre todo escribirme preguntas. Una pregunta valiosísima. ¿Será que lo que estoy viviendo es malo? ¿Será que esta tristeza es mala? ¿Será que esta tranquilidad es buena? Entonces empiezo a tratar de describir las cosas de manera mucho más objetiva. Bueno, tal vez no es mala, es incómoda. Perfecto, con la incomodidad algo sí podemos hacer. Con lo malo, la única solución es quitarse de encima lo malo, arrancarlo. Pero yo cómo voy a arrancar lo que es más natural a mí, que es sentir, ¿cómo voy a arrancar eso? Pero si estoy sintiéndome incómodo, con eso sí puedo hacer algo. Si estoy sintiéndome tranquilo, con eso sí puedo hacer algo. Si me siento confundido, con eso sí puedo hacer algo. Acá se me extendió un poquito acá la filosofada, pero quería hacer un énfasis en eso porque varias personas pues lo han mencionado. Y mil gracias, Ana María, por esa intervención tan hermosa. Muchas gracias, muchas. Gracias, Camilo. Angélica, mamita de Sebastián. Sí, hola, buenos días para todos. Soy Angélica, mamá de Sebastián. Bueno, digo mamá de Sebastián porque mi hijo mayor falleció hace 7 meses, aproximadamente, ya va casi para los 8 meses. Y aprovecho aquí para mandarle un saludito a Ana María. Te mando un abrazo fuerte, mi amor, sabes que te quiero mucho, ¿oíste? Así es que, bueno, yo tengo, digamos que, no sé, como lo dices tú, no sé si lo he manejado bien o mal, no sé. El hecho es que, digamos que en un primer momento yo, no sé si Hola. esté bien o mal o, o algo así, pero yo en un primer momento me enojé mucho con Dios.
¿sí? Estuve muy enojada con Dios en un primer momento, bastante enojada. Yo no quería ni que me lo mencionaran, ni saber absolutamente nada de Dios. Eso me pasó a mí en un primer momento. Ya poquito a poquito, tengo que decir que nuevamente he retomado, pero desde una espiritualidad, no desde la religiosidad, sino desde la espiritualidad, o sea, manejándolo desde otra manera, no como lo venía manejando anteriormente. Entonces, he nuevamente vuelto a retomar otra vez esa parte de mi acercamiento hacia Dios. Eso ha cambiado ahora en este momento. Sin embargo, hay algo que me pasa y es que es una sensación de sentirme como perdida. No sé si sea la palabra correcta, pero me siento como perdida, como extraña en mi propia vida. Como que no tengo como un norte, como que no sé para dónde agarrar, para dónde coger, como que todo ese mundo que tenía. Yo tengo otro hijo acá de este lado, que es mi hijo menor, pero digamos que con Sebastián teníamos un proceso y entonces yo estaba 100% dedicada a Sebastián y ya no está Sebastián. Entonces, no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida, para dónde coger, si retomar nuevamente la parte profesional, o cómo volver a retomar. O sea, me siento como cuando era una niñita así y no sabía para dónde coger, dónde están mis papás, dónde están, o sea, es como así, me siento así, perdida en mi propia vida. Yo poquito a poquito me he vuelto también a familiarizar con el espejo, porque yo veía la imagen reflejada a mí en el espejo y yo no sabía quién era esa persona que estaba en el espejo, ¿sí? No me reconocía. Yo dije, pero ¿quién es esa imagen? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa Angélica? No sé. O sea, eso es lo que yo he sentido y todavía hasta el momento lo siento, como que no sé cómo retomar otra vez las riendas de mi vida. O sea, eso es lo que me cuesta muchísimo trabajo. No sé cómo retomar las riendas de mi vida otra vez. Realmente no sé cómo empezar, para dónde coger, qué hacer. Eso, esa sensación es lo que no sé llamar la sensación o qué, pero es lo que yo siento de verdad. No sé, realmente no sé. Los miedos están, tengo miedo también con el otro hijo que me queda de este lado, con Abrancito. Tengo también muchos miedos con él. Él sale y yo como que trato de controlar, que me llame para ver dónde está, para dónde cogió, para dónde salió. Ya no tanto, pero porque no le gusta que lo controle, pero, pero, pero también me pasa esa parte también de madrugada para ver, le toque el cuarto para ver si respira, para ver si está, porque eso lo hacía yo, eso lo hacía. Me levantaba temprano y me metía en el cuarto para ver, si está respirando. O sea, era una constante angustia en la que yo estaba. Puedo decir que ya esa angustia ha disminuido bastante, pero igual están esos pensamientos. Me cortó Angélica, no sé si solo soy yo. ¿Cortó? Sí, se cortó, Camilo, no, ya no de, escuchamos. de, Angélica, de los últimos momentos de Sebastián también, que de los últimos momentos, de todo lo que viví en los últimos días. Bueno, de estar a ver si alguien puede Angélica, ayudarlos en algo. ya no te escuchamos bien, mamita. Angélica, se oye entrecortado. Bueno, creo de que todas salió maneras, Camilo. ok, Seguro sí, su señal. súper. Bueno, pero hay varias cosas importantes de hablar con Angélica. Esto no queda grabado, ¿cierto? O sí, ya lo ve después. Sí, está grabado. Bueno, vamos abordándolo ya también por cuestión de tiempo. Pero entonces digamos que les hago la... Ay, mira, ahí está, por acá estás, Angélica, voy a estar abordando un poquito lo que estabas hablando. Muchísimas gracias por tu intervención, por compartir. Y son varios temas. Entonces, el primer tema que mencionaste fue el de tu lucha inicial con Dios y ahora retornar un poquito más a esa creencia espiritual, no religiosa, hiciste el énfasis. Entonces, digamos que acá
de nuevo, sigamos poniendo en ejercicio este tema de salirnos del juego del bien y el mal. Yo les hago una pregunta a todas, no solo a Angélica, a todas. ¿Creer en Dios es bueno? ¿Y para alguien alguna vez creer en Dios ha sido malo? También sí. Entonces fíjense que hay sís, hay nos. Cada quien, por supuesto, responde desde su experiencia personal. Lo cierto es que creer en Dios no es bueno para todo el mundo. ¿Qué tal que mi Dios sea un Dios hipercastigador, violento y discriminativo? Hay dioses así, sí, hay creencias así. Entonces, en ese caso, creer en Dios, pues no es tan bueno, ¿no? Entonces, creer en Dios, a veces nos preocupamos. Yo estoy en una lucha con Dios y entonces me siento mal por estar peleado con Dios, peleada con Dios. Y resulta que estar peleado con Dios no es ni bueno ni malo, es lo que es en este momento. Digamos que yo tenía unas creencias sobre lo que me da Dios. Por ejemplo, una de las creencias que más duele cuando se rompen es que a las personas buenas les pasan cosas buenas. Claro, en el momento en que la vida me dice, "Ush, que tu hijo era una persona buena, o sea, ¿cómo le puede pasar eso? Entonces, y nosotros somos una buena familia, ¿cómo le puede pasar eso? Entonces es natural que yo entre en una pelea con lo que yo percibía que era Dios. Y Angélica, lo que hiciste de manera muy bonita fue reencuadrar tu creencia y, mejor dicho, yo nunca les voy a decir qué creer, por supuesto, cada quien decide qué creer. Pero ojo, si nos aferramos a creencias que nos quitan la paz, pues vamos a vivir un duelo mucho más pesado que si nos aferramos a creencias que nos den paz. Y acá, por ejemplo, un ejemplo muy claro es en el duelo de muerte por suicidio. Hay religiones que te dicen, si alguien murió por suicidio, ese no va al cielo, se va probablemente al limbo y probablemente al infierno. Y entonces que esa creencia te da ligereza o te da peso. Ahora, esto suena un poquito raro, antipático, ¿no? Pero crea uno lo que crea uno, lo que va a pasar, pues no va a cambiar, ¿no? O sea, lo que uno crea es lo que uno cree. Pero de aquí a que, porque yo crea algo, entonces cambie todo lo que pasa en el más allá, probablemente no. Pero lo que sí cambia es lo que yo siento acá en el presente. Entonces, si yo estoy nervioso todo el tiempo de que alguien que yo amo está en el infierno, eso me está afectando en presente, pero es a raíz de una creencia que me quita la paz, no que me la da. ¿Listo? Entonces, en ese tema espiritual es muy importante que tengamos la flexibilidad para soltar ciertas creencias que me están quitando la paz en presente y acercarme un poco más a las creencias que me den paz. Entonces, ese era un tema muy importante, el tema del enojo con Dios, que es algo también natural, natural. No, no sé si sea normal, pero natural. Ahora, mm, mencionamos ahorita algo que tiende a pasarle a muchas personas. Yo estoy seguro, pongo la mano en el fuego, que a más de una le ha pasado acá, que en el momento en que muere este ser amado, me siento perdida en la vida y no sé para dónde agarrar y no sé qué hacer. Y entonces hay mentes que se agitan más que otras, pero hay unas que empiezan a decir que lo laboral, que lo familiar, que cómo reconstruyo, que cómo hago. Y eso es válido, lo que pasa es que diría yo que no es el momento. No sé si han visto cuando hacen estos excursionistas y montañistas, cuando alguien se pierde en la montaña o en la selva, le dicen, tú quédate quieto. Si estás perdido, quédate quieto. En ese momento que te pierdes, haz un campamento, pégale al árbol para que suene, haz ruido, llámanos, pero no te muevas, porque es que si tú te mueves nunca te vamos a encontrar. Entonces pasa algo similar cuando uno está en duelo. Si uno está en duelo y está desubicado a nivel mental, emocional, físico, social, espiritual, pues quedémonos quietos. Es como cuando uno está herido, no sé, digamos que se quebró un tobillo. Entonces yo me tengo que quedar quieto si no voy a empeorar la herida. Hay a veces síntoma lo llaman como del escape o de la huida, de cuando entramos en duelo nos dan ganas de irnos lejos y hagamos un viaje y me voy a otro lado y me voy a salir de acá de la casa y me voy. Entonces ahí la recomendación es
cuando estamos en duelo no es momento de tomar decisiones trascendentales. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo a través de como si fueran muchos lentes, muchas gafas que nos ponemos una encima de la otra. Entonces unas gafas oscuras, unas gafas azules, unas gafas rojas, unas gafas claritas. Y entonces yo lo que estoy viendo son los colores de las gafas, no estoy viendo la realidad. Entonces no puedo tomar una decisión como tan congruente. Todo esto para decirte, querida Angélica, y todas las que les esté pasando esto, eh, que que a menos que haya una urgencia real de hacer algo, no es necesario hacer algo mientras tengo el tobillo roto. Me explico, mientras estoy sintiendo este dolor profundo, no voy a hacer menos porque no me mueva laboralmente, no voy a hacer menos por no reconstruir ahorita, no voy a hacer menos por no ni siquiera tener aprendizajes de lo que me está sucediendo, no voy a hacer menos. En este momento estoy incapacitado en la clínica por mi tobillo y yo no me voy a poner a cambiar el mundo mientras estoy incapacitado en la clínica por mi tobillo. Entonces ahí podemos quitarnos ese peso de tengo que hacer, tengo que descubrir, tengo que hacer. Digámosle a la mente, si se te ocurran cosas que hacer, las vamos a anotar. No se trata de ignorar la mente, porque si no ella empieza como a molestarnos más y más y más. Entonces siempre que se me ocurra algo del qué puedo hacer, lo anoto. Y en el anotarlo también me voy dando cuenta, esto les va a pasar, también me voy dando cuenta si es congruente o no. Entonces, porque tengo que externarlo, tengo que ponerlo de una forma un poquito más aterrizada. Un último tema que mencionabas, querida Angélica, es el miedo a que algo le pase a tu hijo Abraham, que es tu otro hijo. Entonces ahí, primero, de nuevo, ese miedo es natural, no sabemos si es normal, pero es natural. Y por supuesto, si murió un hijo, está en mi conciencia que lo mismo puede pasar, no solo para otro hijo, sino para cualquier persona. Eso se llama, y en la Escuela de la Muerte lo trabajamos mucho para darle la vuelta y volverlo nuestro aliado, la conciencia sobre la muerte o el memento mori. El memento mori es algo que decían los estoicos y simplemente significa en latín, recuerda la muerte. Entonces uno dice, pero ¿por qué voy a recordar esa cosa tan horrible? No, espérate, es que sea horrible, la percibas como horrible o no, la muerte nos va a suceder a todos los que estamos acá, a todos los que conocemos. La muerte está ahí, es un hecho de la vida. De hecho, es el único hecho de la vida, lo único seguro en la vida. Ahora, en el momento en que yo recuerdo la muerte, en vez de ignorarla, a ver si no sucede, yo la recuerdo, yo puedo decidir si la uso para petrificarme, para paralizarme, para cohibirme, o si la utilizo más bien como un motor de vida. Y se ve como, por ejemplo, esto pasa mucho cuando una persona mayor enferma y entonces los hijos dicen, voy a visitarla todos los días, voy a aprovecharla, voy a sacarle jugo, voy a estar ahí al lado, a su lado, pero solo porque hice conciencia de que podría morir. Y entonces, en tu caso, querida Angélica, esa conciencia que tú tienes de la posible de la mortalidad, porque no es posible, de la mortalidad de tu querido hijo Abraham, puede ser un motor para que tú lo aproveches al máximo, puede ser un motor para que lo mires a los ojos y le dices todo lo que lo quieres, puede ser un motor para que lo cuides, puede ser un motor para que lo abraces. Así él se fastidia a veces, no pasa nada, tú estás expresándole tu amor eh, y puedes aclarárselo así, mira, yo te pido que me cuentes dónde estás, pues porque me da miedo perderte y porque te amo, no porque sea mala onda, ¿no? Y eso puede hacer que la relación sea incluso mucho más bella. Y fíjense a raíz de qué, del miedo, de este supuesto villano que teníamos tan encarcelado por allá. Y resulta que no, que el miedo no es malo si no lo ponemos como un villano. Si lo ponemos como un villano es malísimo, pero si lo usamos como un aliado, puede ser una maravilla. Nunca va a dejar de ser incómodo, pero puede ser una maravilla. Mil gracias, querida Angélica, por esa intervención tan linda. No sé cómo estamos, querida Muchas Paula, gracias. de tiempo. Pues si nos regalas unos minutitos más, Lilia quería hablar y pues ya, eh, Listo. Entonces terminamos con Lili. Adelante. Gracias. Es más que nada un testimonio acerca de lo que acaban de hablar. Es cambiarle la cara a lo que es la muerte, ¿verdad? Porque sí, al paso del tiempo
a mi alrededor y en la familia hemos ido cambiando el trascender de una persona, que ahora nos sirve para convivir mejor, porque no sabemos si este es el último día que vamos a estar juntos. Entonces eso nos ha ayudado a permanecer en amor y a permanecer más unidos. Sí, no importa la distancia ni lo económico que vayamos a gastar, pero hay que estar juntos y disfrutar ese momento, porque es único y especial. Entonces hay que irle cambiando la cara a este dolor, a convertirlo en amor, porque aparte de ello, nuestros seres amados siguen con nosotros, ¿sí? Siguen a nuestro lado y bueno, es que yo le festejo el cumpleaños y cumplecielos a mi hija, que es la única, y y nos reunimos, amigos y familiares. Y es algo muy bonito. Entonces, ya no lo vivimos. Quizás sí tiene el dolorcito ahí, ya no te puedo tocar, ya no te puedo, pero ahora estás dentro de mí y vengo a tu cielos. Y estamos todos unidos. Entonces, esto es un proceso, es poco a poco, no es rápido, pero vamos teniendo un poquito de paciencia y lo vamos a lograr. Gracias, Camilo. Muchas gracias por todo. Gracias, querida Lilia. Por aquí creo que alguien está levantando la manito. Bueno, Zoom user. Sí, ¿Cuál es tu nombre? soy Carmina. Hola, buenas tardes o buenos días. Sí, lo que decía la compañera ahorita que pasó, sí, yo he aprendido también de que tengo 3 años y 4 meses que mi hijo partió también. Dentro de mí he aprendido en este largo caminar que nuestros hijos siempre van a vivir dentro de nosotros, porque nuestros hijos vienen del fondo de nosotros, llevan células de nosotros y nosotros tenemos células de ellos aún. Entonces nuestros hijos nunca van a dejar de morir, nunca van a dejar de morir. Siempre van a seguir viviendo dentro, desde el fondo de nuestro corazón y nuestro vientre, porque vienen de nosotros. Y para mí es un abrazo para todas, un abrazo para todas. Sé que es un largo caminar por recorrer que nos tocó a nosotros, pero todo se puede. Pienso que todo en esta vida se puede, excepto la muerte, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos, pienso que es para bien, para todas. Y que no se desesperen las que están empezando este caminar, ¿no? Porque en el momento se siente que es lo más difícil y pesado, en el momento, porque así lo estamos viviendo, pero todo se puede salir adelante poco a poco, difícil, claro, no, nada es fácil en este camino, pero todo se puede salir adelante. Mi hijo a estas alturas vive en mí y es lo que a mí me ayuda a salir adelante, que lo siento y que tengo sus células aún dentro de mí. Entonces, al respirar y todo es parte de mi hijo sigue viviendo dentro de mí, ¿no? Y, y aquí seguiré con ellas agarradas de la mano, recorriendo este caminar, pero gracias a Dios también con esa grande esperanza de que un día lo volveré a ver. Y si mi hijo fue feliz en esta vida, y si mi hijo fue el niño más social que pudo haber y le encantaba vivir esta vida, no me puedo dejar caer yo. O sea, no me puedo dejar caer por él y por mí para seguir esto que él me dejó. Y lo voy a seguir haciendo. Y lo voy a seguir haciendo en memoria de él y de mi hijo también. Muchas gracias por ese testimonio. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Camilo. De verdad estamos profundamente agradecidas contigo. Te mando un abrazo hasta Colombia y toda la energía de amor y esa buena vibra que te mereces, todas te lo mandamos. De verdad ha sido maravilloso este encuentro. Dejo a Gisita en la Muchas palabra para gracias. que pueda despedir y gracias a todos por estar. Gracias, Paulita. Gracias a todo el grupo. Gracias, Camilo. Definitivamente este es un regalo que no hubiéramos tenido este entender de la vida, este despertar de conciencia, este manejo de, de, de nuestras emociones, este autoconocimiento. No hubiéramos entrado hacia un camino, hacia nosotros mismos, si no hubiéramos pasado por este proceso. No digo que con eso tenga que decir, tenía que pasar esto para, no, pero tengo que
elegir las gafas, como dijiste tú, con las que veo la vida. Y yo lo quiero despedirme con una frase que una vez dijo Sandrita, mamá de Cristian, que me encanta. Y ella dijo, yo estoy empezando a amar a la madre que mi hijo ama. Y creo que se trata de eso. Como decía la mami hace un momento, son nuestras células, es nuestra alma, es nuestro corazón. El amor que nos demos a nosotros es el amor que le damos a nuestros hijos. Somos la raíz de un árbol maravilloso que ha traído los frutos más bonitos. Y ese fruto, a pesar de que no esté en nuestras manos y no podamos tocarlo físicamente, son parte de nosotros. Estén aquí o del otro lado de la vida, nosotros seguimos siendo responsables de ellos. Así que, Camilo, estamos todas acá ya, vamos a estar en tu curso. Eh, Te agradecemos mucho por esta entrega, por ese cariño, esa forma de hablar, ese hacernos encontrarnos con nosotros mismos, y a todas las mamis, porque no hay acá creo ningún papá que se ha conectado, todas las mamis que se han dado ese tiempo de conectarse, gracias infinitas. Creo que el grupo, mientras entre más personas trabajemos, creo que el camino se hace más ligero. Y solo quería, antes de cerrar la reunión, preguntarte dónde encontramos tu libro, cómo te encontramos en las redes, y también decirles a las mamis, si hay alguna mami que no está, si desean, estamos en el grupo en Facebook, y también tenemos un grupo de WhatsApp, si desean pueden unirse. Y bueno, Camilo, para que nos digas dónde te encontramos y cómo encontramos tu libro también. Muchísimas gracias, gracias infinitas. Gracias, Gis, muchísimas gracias. De verdad que yo estoy dichoso y honrado de estar acá con ustedes, que ustedes están ahí en ese bosque, están ahí transitando esto y ustedes son las que más pueden enseñarse entre ustedes. Me parece un honor simplemente poder haber estado acá. Ojalá más papás se sumaran. No es que los papás no sientan el duelo, no sé por qué no se suman, pero ojalá más papás se sumaran. Pero yo honro la valentía de todos ustedes. Yo sé que no es sencillo porque uno siente que en estos grupos uno como que va a abordar ese dolor al cual es tan fácil huirle. Entonces honro que hayan estado acá. A mí me pueden encontrar en las redes sociales como by Camilo Rusi, o si buscan Camilo Rusi Duelo, ahí les voy a salir. Sobre todo estoy en Instagram. También pueden buscarlo en YouTube, ese mismo, BY, Camilo Rusi. El libro lo pueden, ya que acá hay personas de todo el mundo, hay una página que lo envía a todo el mundo que se llama buscalibre.com. De hecho, si quieren ahorita por el chat, pues nosotros les mandamos a Liz y a Pau para que les manden el link y ahí ustedes ponen en qué país están y pues se los mandan facilito. Y también les podemos mandar el link del curso gratuito y el de la escuela. Bueno, mejor dicho, acá. Bueno, de hecho, una cosa que estoy haciendo y que es algo con todo el cariño, es que para el diplomado de la Escuela de la Muerte, eh, teníamos unas becas que ya se habían acabado, pero para estos grupos que yo simplemente entro acá de corazón para apoyar, reabrimos esas becas de la Escuela de la Muerte. Es una beca que cubre como el 60 y algo por ciento del acceso, entonces es muy bueno. Entonces también a través de Gis y de Pau les podemos mandar esos datos para que primero vean de qué se trata la escuela y si les llama la atención, pues que puedan aprovechar esa beca, pero entonces esa beca ya no está abierta al público para que porfa no, no la compartan por todos lados, sino solo para este grupo del regalo de tu partida. Con eso creo que por ahí ya nos podemos encontrar por todos lados. Quiero reiterarles a Pau, a Gis y a todas que están acá que cuentan conmigo, que por supuesto ahorita hablamos y sé que quedaron muchos temas por abordar. De hecho, nos centramos mucho en la parte del contenedor mental, pero hay muchas más cosas. Entonces cuentan conmigo, si queremos hacer otra lo coordinamos, si queremos ver otros temas lo hacemos. Entonces cuenten conmigo que estos procesos se ven mucho mejor en acompañamiento y honro que este grupo tan hermoso exista. Les agradezco de corazón. Gracias, Camilo. Yo creo que definitivamente tomamos tu palabra
y sí nos encantaría tenerte para tomar, de repente tocar temas específicos en algún momento. Con todo el Pásale a cariño. Paulita, por favor, los links del libro, todo para que lo podamos compartir en el grupo. Estamos muy agradecidas, Camilo, y además agradecidos con la vida que haya personas que puedan expandir este conocimiento que tanta falta le hace al mundo. El entender la muerte como un proceso natural, pero que también entender el proceso del emocional, el dolor, que es parte de este camino y que es también necesario para poder renacer a la vida, para poder levantar las alas, salir de la oruguita y empezar a volar como una mariposa, ¿no? Que es doloroso para la mariposa sacar las alas, así también de doloroso es para nosotros, pero es algo que nos hace ver la vida desde otra perspectiva. Para las mamis que pusieron ahí que sí, pues la mamita que quiere pertenecer al grupo, en la invitación que hicimos están 2 números, el de Paulita, el mío, en el Facebook también nos pueden escribir, nosotros les agregamos. Camilo, gracias infinitas una vez más, todo nuestro amor multiplicado por 1000. Gracias a todos. Gracias. Chao, grupo. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias.